Pues a continuación lo que vamos es ya con invitados, con expertos. Si no me equivoco, ya contamos con Ignacio García Valdecasas, embajador retirado en España. ¿Qué tal, Ignacio? Buenos días, Sergio. Un saludo para ti, para el equipo y para la audiencia de Negocios Televisión. Bueno, pues encantados de contar contigo un día más, Ignacio, en un día, decía yo, lo calificaba de histórico. ¿Ahora qué, Ignacio? ¿Cómo valoras esta? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vivimos sepultados por montañas de mentiras. Eso yo lo digo de vez en cuando para recordárselo a la audiencia. Como tú acabas de decir, que las únicas informaciones que se tenían de los sitios nucleares iraníes provienen de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, pues eso es lo lógico. Eso no puede ser un reproche. Para eso está la Agencia Internacional de la Energía Atómica, para inspeccionar los sitios y para informar al Consejo de Gobernadores, aunque la agencia esté siempre utilizando una doble vara de medir, porque con los pequeños ataques que hubo a Zaporilla armó el gran escándalo mundial y el mismo director general ahora ha visto cómo se atacan 3, 4, 5 sitios nucleares y la Agencia Internacional de la Energía Atómica se queda bastante callada. Primera alusión a las mentiras y a las manipulaciones. El presidente Trump sabe perfectamente lo que dicen sus 18 agencias de inteligencia, la CIA, el FBI, la Agencia Nacional de Seguridad y muchas otras, todas bajo la autoridad de Tulsi Gabbard, que bajo juramento en el Senado hace 3 meses dijo que el programa nuclear militar iraní había sido abandonado en el año 2003, tal y como dijeron las agencias en 2007, y que no había habido ningún cambio. Es decir, que se sabe que la capacidad para fabricar una bomba pues podía tardar como mínimo varios meses. Luego, la coletilla que antes decían los dirigentes israelíes y que ahora han dicho, dice Trump, el Estado más patrocinador del terrorismo internacional. Bueno, cuando solo dicen las autoridades israelíes hay que hacer una traducción. Terrorismo internacional se refiere en estos casos al apoyo a la causa palestina. Hezbollah nunca ha ido a poner ataques terroristas fuera del territorio de combate con Israel. Jamás nunca ha hecho un ataque terrorista en Europa Occidental ni en Estados Unidos. Es decir, que todas estas cosas hay que tomarlas con cierta precaución. Eso para comenzar. En cuanto al ataque, bueno, el ataque demuestra lo que veníamos diciendo aquí en Negocios Televisión, de que Irán no está en guerra con Israel. Irán está en guerra con Israel, Estados Unidos y el Reino Unido. Estados Unidos ha tenido una participación logística, de apoyo, quizás con algunos aviones cisternas, inteligencia. El Reino Unido ha ido un poquito más, porque participó en los atentados terroristas del primer día. Digo terroristas, puesto que fueron objetos barrios residenciales, civiles y casas donde vivían urgentemente personal civil, y luego porque los aviones israelíes se han refugiado desde el primer día del ataque en las bases militares británicas en la isla de Chipre, y porque el Reino Unido ha ido pasando también bastante información. Es decir, que Irán estaba en guerra desde el 13 de enero con Israel, con el Reino Unido y con Estados Unidos. Además, Estados Unidos, en concreto la Casa Blanca, facilitó que los iraníes estuvieran desprevenidos porque les aseguró que no iba a haber ningún ataque mientras duraran las negociaciones, y en plenas negociaciones se produjo el ataque israelí con el apoyo británico y norteamericano. Como ha dicho el director del Middle East Eye, la Casa Blanca en estos casos, al haber engañado a los negociadores iraníes que murieron en el primer ataque, porque los israelíes sabían, gracias a la información norteamericana, dónde estaban alojados, pues se puso al nivel de Al Capone, en el sentido mafioso de la palabra. El ataque también tiene consecuencias políticas internas para Estados Unidos. Se trata de una violación de la Constitución, puesto que Estados Unidos no puede ir a la guerra contra un tercer país sin previa declaración del Congreso, del Senado y de la Cámara de Representantes. Es una manifestación de lo yo que he venido explicando ahí en el estudio de Negocios Televisión, que Estados Unidos está en una fase de transición de la democracia a la oligarquía y de la república al imperio. Estamos, claro, ante un caso imperial. Pero bueno, fuera de la política interior, donde además conviene también tener en cuenta que este ataque posiblemente haga saltar por los aires la coalición MAGA.
Make America Great Again, haga saltar por los aires la coalición MAGA. Por un lado, el lobby israelí que apoyaba a Trump y sigue apoyándole, por otro lado, y el mismo lado, por un lado el lobby israelí y el complejo militar industrial, partidarios lógicamente de atacar Irán, el primero, y de ir a la guerra, siempre el segundo, puesto que es su negocio y los armamentos son su producción. Entonces, por un lado está los intervencionistas del Senado y de la Cámara de Representantes, tipo Lindsey Graham, los dos lobbies que he citado, pero por otro lado están los movimientos más populistas, que están en la base del voto MAGA, es decir, del voto de apoyo a Trump, por un lado Tucker Carlson y también a Steve Bannon. Esta ruptura, si se produce, tendría quizás la consecuencia de que los republicanos en las próximas elecciones, a mitad del mandato de Trump, el midterm election, perderían la mayoría en la Cámara de Representantes y perderían la mayoría posiblemente en el Senado. Los demócratas, que son igual de belicistas o más que los republicanos, van a intentar sacar tajada de renuncia de Trump a una de sus promesas electorales. Trump se ponía como ejemplo de que él no había empezado ninguna guerra, de que se iban a acabar las forever wars, las guerras eternas en países lejanos desconocidos, y sin embargo no ha cumplido esa promesa, y algunos comentaristas como Tucker Carlson o como algunos de sus apoyos como Steve Bannon se lo están haciendo saber. Eso en cuanto a la política interna norteamericana. Estamos claramente en una violación del derecho internacional, porque si lo que se quiere es acabar con un supuesto programa nuclear militar que Tulsi Gabbard, la jefa de inteligencia de Trump, que Trump nombró para controlar toda la agencia de inteligencia, dice que no está al día siguiente, sino que podría tardar años en fabricar la bomba, pues claro, estamos ante un caso clarísimo de manipulación y de violación del derecho internacional, porque por la misma regla de tres, Estados Unidos podría decidir eliminar el programa nuclear civil y militar de la India o el programa nuclear militar, civil y militar de Pakistán, que desde luego tiene bastantes vínculos, al parecer, con algunas organizaciones terroristas, al menos sus servicios de inteligencia. Y aquí vemos qué validez tiene lo que algunos países occidentales, o digamos los países OTAN, la comunidad internacional occidental, cuando habla del orden internacional basado en reglas. A esto se refieren cuando hablan del orden internacional basado en reglas. Estas son las reglas que los países de la OTAN, especialmente Estados Unidos y el Reino Unido, aplican con la maestría que hacen, la doble vara de medir. Para algunos les permiten tener la bomba nuclear, como es el caso de Israel, pero para otros no. Y claro, esto viene a dar la razón a países como Pakistán o Corea del Norte, que se proporcionaron y se hicieron con la bomba nuclear, con lo cual pues ahora están bastante más tranquilos de lo que está Irán. No sabemos si toda esta operación se limita a Irán, es decir, porque claro, hay una operación clara, Hamas, Hezbollah, Siria, Irán, o si vamos más allá y esto es un ataque indirecto a los BRICS. Pero para eso todavía falta tiempo. Lo mismo que falta tiempo para saber cuáles han sido los efectos de este último ataque de Estados Unidos. Y si este ataque va a continuar o si se considera que ya Estados Unidos va a declarar la victoria, que podría ser el caso, y una vez que Estados Unidos declara victoria sobre Irán, Israel deja de atacar, y una vez que Israel deja de atacar, pues o bien Irán se vuelve a sentar en la mesa, como lo ha prometido, o bien simplemente se da por terminada la guerra y a otra cosa mariposa. Estamos con Trump, podemos estar preparados a cualquier cosa. Hay una información muy importante, que queda también para ser confirmada, que a los B-2, estos aviones gigantescos, los únicos que pueden manejar las bombas de 15.000 kilos, de miles de toneladas, si esos aviones es verdad que se han trasladado a la isla de Guam, frente a la China continental, a la República de China. Tendremos que estar muy pendientes para saber si eso es cierto, porque si eso es cierto quiere decir que Estados Unidos pues daría por terminada el ataque a Irán.
tenemos que ver y tampoco sabemos, como tú bien has dicho, Sergio, y eso es muy importante, los resultados, porque a lo mejor no han tenido los resultados esperados, o a lo mejor es que esas bombas pueden penetrar 50 metros, pero a lo mejor el Fordow está a cientos de metros bajo las montañas iraníes. Irán no es Irak. Irán tiene unas montañas altísimas y si han conseguido horadar esas montañas, a lo mejor están a 500, 600 o a 1000 metros bajo el suelo, bajo las montañas. Y en ese caso, pues a lo mejor esas bombas no son efectivas, Sergio. Pues es precisamente lo que tenemos que descubrir, ¿no? En los próximos días, qué efecto ha tenido este ataque de Estados Unidos, si va a haber más, y también cuál es la respuesta de Irán, Ignacio. Te puedo preguntar esto. Bueno, pues ahora, pues mira, por ejemplo, pues decir, la primera cosa, si los ataques van a... Aquí hay una disyuntiva. Por un lado, si los ataques se detienen o si los ataques van a continuar. Si los ataques se detienen, entonces la interpretación que está corriendo en algunas redes de que esto es un poco verdad el ataque y un poco de postureo, en el sentido de que los Estados Unidos atacan, más o menos hacen un daño que todavía no sabemos el que es, pero ya declaran victoria y que han destruido el programa nuclear iraní o que lo han detenido, y los israelíes se aferran a esa declaración de victoria norteamericanos y detienen sus ataques. Bueno, pues esa es una interpretación. En ese caso, Irán no tendría ni que minar el estrecho de Hormuz, ni necesidad tampoco de atacar las bases americanas. Sería una salida para allá también, Ignacio, ¿no? Es una forma de primera hipótesis. Segunda hipótesis. Continúan los ataques israelíes y norteamericanos. En ese caso, pues claro, Irán tendrá que escalar. Primero, en los ataques a Israel, punto primero. Segundo, a las bases militares norteamericanas en la zona, en la región de Oriente Medio. Y tercero, valorando la posibilidad de minar el estrecho de Hormuz. Entonces ahí tenemos esas dos alternativas y eso lo vamos a ver en las próximas 24 horas. Vamos a ver si se producen una reacción iraní o no se produce una reacción iraní y si se detienen o no se detienen los ataques norteamericanos. Y eso lo vamos a ver en 24 horas. Cuando yo mañana a las 8:45, como todos los lunes, vaya a visitar el estudio con José Antonio Bittner, pues ya tendremos el panorama bastante más claro. Hablabas, Ignacio, me ha parecido importante que hablabas como de ciertas discrepancias en el seno del efecto MAGA, ¿no? Se habla de que J.D. Vance, por ejemplo, advertía de que no quería que Estados Unidos entrara en la guerra desde el principio, incluso en mensajes directos hacia Israel. Tulsi Gabbard, la mencionabas antes, la inteligencia de Estados Unidos decía que Irán no tiene un arma nuclear. Le queda mucho para tener un arma nuclear. ¿Crees que esto le va a pasar factura a Donald Trump? Podemos ver, bueno, pues un poco lo que pasó en su primer mandato, que hay una limpieza ahora mismo en su gobierno. Sin duda, más que la limpieza de su gobierno, lo que está claro es que Donald Trump ha, dentro de su coalición, una coalición inédita, amplísima, variopinta, pues ha optado por los lobbies poderosos, el lobby israelí y el lobby del complejo militar industrial. Pero también, si es solamente este ataque, y este ataque está hablado con Irán y no va a haber una escalada, pues entonces lo que se trata es de también una maniobra para detener a Israel. Si este ataque se acaba aquí y la guerra se acaba aquí, la coalición MAGA va a sobrevivir. Pero si los ataques continúan y la escalada se produce y el conflicto se generaliza, está claro que la coalición MAGA salta por los aires. Por un lado, los populistas y el pueblo llano, que estaba convencido de que Trump venía para parar las guerras, forever war, las guerras eternas en países lejanos y desconocidos, y por otro lado, pues los intervencionistas, los halcones del Senado, fundamentalmente del Senado, y luego los dos lobbies. Está claro que yo creo que si tuviera que elegir Trump yo creo que elegiría el lobby israelí y continuar la guerra, pero a lo mejor pues nos saca un conejo de la chistera, se produce este ataque y se acaba la guerra. Yo creo que mañana, yo comprendo que los que estamos en este business, pues
pues tenemos que intentar al máximo ver lo que está ocurriendo, ver lo que ha ocurrido y ver lo que va a ocurrir. Pero claro, a veces no es posible. Bueno, normalmente en tiempos de guerra eso no es posible, porque siempre hay una gran niebla, mucho humo y muchísima mentira y mucha manipulación, porque al enemigo también tienes que engañarle. Fíjate lo que hizo Steve Witkoff, el negociador norteamericano, que cuando estaba negociando con los iraníes, les hizo creer que no iba a haber ningún ataque mientras estuvieran negociando con los Estados Unidos. Y precisamente al bajar la guardia fue cuando les pillaron los israelíes muy desprevenidos a Irán, porque además estaban haciendo unas maniobras bastante superficiales militares con los rusos, y claro, la plana mayor del ejército de la Guardia Revolucionaria estaba alojada en el mismo sitio, con lo cual le fue muy fácil a los israelíes, a los británicos, acabar con la plana mayor del ejército y de la Guardia Nacional. Pero es que también sabían dónde estaban los negociadores, los que estaban negociando con Norteamérica, con Estados Unidos, con Steve Witkoff, y también asesinaron a los negociadores iraníes. Es por lo que algunos analistas hablan de que la Casa Blanca se ha puesto a nivel de Al Capone con estos métodos mafiosos. Un momento para mirar a la Casa Blanca. Precisamente allí hemos escuchado a Donald Trump, al presidente de Estados Unidos, que calificaba este ataque como un éxito. Ignacio, para calificar el ataque como un éxito, digo yo, entiendo, tenemos que hablar de la destrucción completa de Fordo, ¿no? Si no, no. ¿Tú crees que esto es nada? Nada que ver. Trump puede declarar la victoria, la más beautiful, the most beautiful victory in the history of the United States. Puede declararla habiendo sido un total fracaso y un total desastre, o bien simplemente que no han conseguido perforar la montaña, que es lo más probable. Lo más probable es que con las bombas, aunque sean bombas de 15.000 kilos, de 30.000 libras, bueno, pero como hay tanta desinformación, pues todo el mundo puede pretender una cosa y la contraria, y desde luego Trump es absolutamente capaz de declarar victoria diciendo que ha sido la victoria más extraordinaria de la historia militar de los Estados Unidos, aunque no le hayan hecho prácticamente ningún efecto a la base de Fort Hood, porque la clave es esa base, es ese establecimiento que está bajo la montaña. Ahí está la clave del programa nuclear iraní. A mí la verdad es que me sorprendió mucho la afirmación de Tulsi Gabbard ante el Senado bajo juramento, ella que controla las 18 agencias de inteligencia, que yo ni las conozco, que yo ni las conozco, vamos, yo confieso cuando no conozco las cosas, pero me imagino que lo fundamental será la CIA, la Agencia Nacional de Seguridad y el FBI. Cuando controla las tres más cualquiera otra pequeña, pues algunas de ellas militares, ella es la directora de inteligencia del gobierno de Donald Trump, y dijo lo que dijo y que está en YouTube, todo el mundo lo puede ver tranquilamente. No es una información de Reuters, no es una información de una especulación, es la información bajo juramento de la directora de inteligencia. Claro, que está en la cuerda floja porque ya la ha desautorizado 2 veces Donald Trump, 2 veces en público, diciendo que está equivocada. Es decir, Donald Trump tiene otras informaciones, posiblemente del Mossad o del MI6 británico, a los cuales le da más confianza que a su propia gente, que a su propia agencia. Yo creo que la salida de Tulsi Gabbard del gobierno de Trump es un hecho. Lo que, bueno, Tulsi Gabbard va a intentar aguantar al máximo, porque cuanto más aguante, más favor le va a hacer al pueblo norteamericano y a su país y a Estados Unidos. Pero queda en una posición muy desairada cuando su presidente, el que la nombró, dice pública y notoriamente ante la cámara, y hoy lo he visto yo en Reuters, she's wrong, está equivocada. Bueno, pues veremos a ver qué pasa. Pero, y también el vicepresidente Vance está en ese mismo grupo. Está en el grupo de los que no querían las guerras, las forever war, en países lejanos y desconocidos.
Bueno, pues discrepancias con G.D. Vance, con el vicepresidente, con Tulsi Gabbard, que parece más fuera que dentro. No solo decía que estaba equivocada, sino que decía que le da igual lo que diga su jefa de inteligencia. O sea, que eso deja muy claro bueno, pues quién manda allí y lo que le importa también, bueno, pues estos informes. Te quiero preguntar también, hablando de las consecuencias de esto, contábamos hace apenas unos minutos que los hutíes han anunciado que entran oficialmente en esta guerra. ¿Qué pueden hacer las fuerzas regionales, los socios regionales que tiene Irán en Oriente Medio? Se me ocurre Hezbollah, Hamas, los hutíes. Pero es que podemos ver también una escalada en este sentido, que el hecho de que Estados Unidos entre directamente y además ataque a Irán puede hacer, bueno, pues que estas fuerzas regionales también incrementen su actividad, muchas de ellas prácticamente paradas. Por ejemplo, Hezbollah, ¿no? Prácticamente destruido. Bueno, está claro que ha habido un efecto dominó. Primero fue el ataque contra Gaza en respuesta a los ataques, a los crímenes de guerra de Hamas. Yo prefiero llamarles crímenes de guerra que ataques terroristas porque Hamas es una facción armada en lucha permanente con Israel, igual que lo es Hezbollah, y que solo actúan en el teatro palestino-israelí, no actúan en Egipto, ni en Irak, ni en Europa, ni en Norteamérica, ninguna de las dos, ni Hamas ni Hezbollah son bandas terroristas internacionales como el ISIS o como Al-Qaeda. Entonces sí ha habido un efecto dominó. Primero Hamas, neutralizado. Segundo, Hezbollah. Tercero, cae el régimen sirio, con lo cual Irán se queda solo ante el peligro y solo con los hutíes. Los hutíes, por lo visto, son un hueso más duro de roer de lo que parecía, porque cuando le fueron atacados por Estados Unidos, al parecer perdieron dos aviones que valen una fortuna, los aviones F-35, y al final los Estados Unidos pues llegaron más o menos a un acuerdo con los hutíes para detener los ataques mutuos. Sin embargo, los hutíes siempre se han reservado el derecho de atacar a Israel, mientras tanto Israel no cumpla las resoluciones del Consejo de Seguridad, que es lo que pide. Los hutíes piden la aplicación de las resoluciones, aquellas que no vetó Estados Unidos y que pedían un inmediato alto el fuego, que es lo que pide Hamas y que fue lo que se negoció con Israel, Hamas, con la participación de Qatar, Egipto y el negociador norteamericano Steve Witkoff. Entonces los hutíes han estado pidiendo eso. Entonces ahora, al ver que continúa la masacre en Gaza, que continúa la matanza en Gaza y que encima atacan a Irán, pues a lo mejor los hutíes han decidido volver al teatro de operaciones, porque en Gaza siguen muriendo los mismos todos los días, nada más que antes morían en bombardeos y ahora han encontrado una manera mucho más simple de seguir la matanza de palestinos, que es citarlos en puntos de entrega de ayuda humanitaria y de ayuda alimentaria, y ahí, como siempre se produce un tumulto, pues aprovechar el tumulto, empezar a disparar, y siempre mueren todos los días entre 20 y 50 personas. Con lo cual, pues además también se ahorran bastante armamento, munición y aviación. Pueden seguir teniendo el mismo resultado de matanza y de masacre, pero con procedimientos mucho más simples y con la participación de una ONG norteamericana que supuestamente está ahí para entregar la comida, la ayuda humanitaria, pero que en realidad cada vez que intenta entregar algo, pues lo único que se producen son entre 20, 30 o 40 muertos. Lógicamente no tienen la experiencia que tienen Naciones Unidas o que tienen la UNRWA para manejar este tipo de circunstancias. Entonces, volviendo a los hutíes, que me has preguntado, pues sí, los hutíes introducirán un elemento nuevo, porque sería, Israel no solo tendría que enfrentarse a la lluvia de drones y de misiles iraníes, sino al mismo tiempo los misiles hutíes. Y aquí hay algunos observadores que, como Alastair Crooke, el diplomático británico jubilado especialista en Oriente Medio, que sabe muchísimo sobre todo lo que ocurre en Oriente Medio, que tiene fuentes de información estupendas, pues señala que al parecer Israel se había preparado para una guerra corta y que sin embargo parece, para algunos observadores, que Irán estaba preparado para una guerra larga. Eso explicaría la intervención de Estados Unidos, porque si es verdad que Irán estaba listo para una guerra larga y Israel solo para una guerra corta, pues tarde o temprano se iba a producir una ruptura del equilibrio en favor de Irán. Entonces, antes de que se produjera esa ruptura, ese desequilibrio a favor de Irán, pues decidieron los Estados Unidos intervenir para detener las hostilidades o bien para implicarse y hacer una escalada y a ver qué es lo que ocurre. Has hablado
en este sentido, Ignacio, de que en Israel estaban escaseando los misiles Abrams, hablaba de que la cúpula de hierro había bajado de un 90 a un 65% en su efectividad. O sea, que daba cuenta un poco de lo que estabas contando, ¿no? De que el desgaste y también la magnitud de esta guerra estaba pasando factura también a Israel. Me ha llamado la atención, Ignacio, en la primera pregunta que te hacía, me decías que Irán ya está oficialmente en guerra con Estados Unidos, pero también con Reino Unido. Te quiero preguntar por esto. ¿Qué papel ha jugado eso eso no, si lo he dicho no es correcto. No. Bueno, pues oficialmente... Hoy oficialmente está en guerra con Estados Unidos y con Israel, no solo con Israel, sino también con Estados Unidos, porque no le interesa declararle la guerra al Reino Unido. Lo que ocurre es que ni a Estados Unidos, lo que ocurre es que Estados Unidos le ha declarado la guerra a Irán. Le ha declarado la guerra a Irán y además Trump ni siquiera se ha molestado en ir al Congreso, con lo cual hay una violación, como he dicho antes, clarísima de la Constitución norteamericana. No, el Reino Unido le apoya muchísimo a Israel, con las bases militares en Chipre, con el MI6, con la vigilancia aérea de la Franja de Gaza, pasándole todo tipo de información. Es más, los camiones de los cuales el día del primer ataque, si mi memoria no me falla, el viernes 13 de junio, los camiones que atacaron los objetivos concretos de Irán con drones que iban a los camiones, siguieron exactamente el mismo método que los camiones con drones que atacaron las bases rusas con los bombarderos estratégicos. Con lo cual demuestra una cosa o la otra, es decir, demuestra que el Mossad participó en el ataque a Rusia o demuestra que el MI6 participó en el ataque a Irán, o ambas cosas a la vez, que tanto el Mossad participó en Rusia como que el MI6 participó en Irán. Pero está claro que el método fue el mismo. No solo hubo explosión de coches y de bombas, que en eso son especialistas, el MI6 desde la Segunda Guerra Mundial en su colaboración con la resistencia francesa, y son los mejores especialistas en manejo de explosivos. Recordemos el puente que cayó en Rusia, que cayó sobre un tren, sobre una vía férrea, justo en el momento en el que pasaba un tren atiborrado de pasajeros, de civiles, el mismo día que el canciller alemán decía que los ucranianos jamás atacaban a objetivos civiles en Rusia. Lo hicieron sin duda para dejar en buen lugar al canciller alemán. Entonces, el Reino Unido está participando con Israel, pero no le ha declarado la guerra ni ha atacado abiertamente, a Irán, sino que le está atacando y apoyando a Israel. Reynolds. Oye, pues muchas gracias, Sergio. Espero que tengáis una buena mañana, que estáis haciendo una labor francamente extraordinaria. Yo os animo a seguir haciéndole. Yo mañana ya veremos las cosas más claras y estaré con José Antonio Bittner en el estudio como todos los lunes a las 8:45. Y siempre me hago mi cuña publicitaria, sobre todo ahora aquí en el canal Negocios Televisión. Pues mañana te vemos, eso de las 9:15, has dicho, te vemos y bueno, a ver si tenemos una fotografía más clara de lo que 8:45, los lunes a las 8:45.